Recientemente, las autoridades chinas emitieron una orden que suspende la compra de dólares estadounidenses, lo que ha sacudido a los mercados financieros, especialmente a Wall Street. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China, donde las políticas comerciales de la administración Trump han dejado una huella duradera. La medida de Pekín no solo refleja una estrategia para fortalecer el yuan, sino que también puede interpretarse como un intento de reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional. La decisión de China de limitar la compra de dólares puede estar motivada por varios factores, incluyendo la necesidad de estabilizar su propia economía frente a la presión de los aranceles impuestos por Estados Unidos. La administración Trump había implementado aranceles significativos sobre productos chinos, lo que llevó a represalias por parte de Pekín. La reciente caída en la demanda de dólares por parte de China, que incluye la reducción de 24,000 millones de dólares en bonos del Tesoro, plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad del dominio del dólar en el comercio global. En este contexto, la medida de Pekín puede ser vista como un intento de diversificar sus reservas de divisas y fortalecer el yuan como una moneda de referencia en el comercio internacional. La decisión también puede estar relacionada con la creciente preocupación de China sobre la volatilidad del dólar y su impacto en la economía china. Al reducir la compra de dólares, Pekín busca mitigar el riesgo asociado con la fluctuación de la moneda estadounidense y fomentar un mayor uso del yuan en transacciones internacionales, especialmente en el comercio con países que están alineados con sus intereses económicos. Además, esta estrategia podría ser parte de un esfuerzo más amplio para establecer un sistema financiero global menos dependiente del dólar, promoviendo el uso de monedas locales en acuerdos comerciales. Esto podría tener implicaciones significativas para el sistema financiero internacional, ya que una disminución en la demanda de dólares podría afectar la capacidad de Estados Unidos para financiar su déficit y podría llevar a una mayor inestabilidad en los mercados financieros globales. España firmó un acuerdo estratégico con China, amenazando con fracturar el marco económico de la OTAN. Quienes ven solo como una disputa comercial ya están muy rezagados. El acuerdo multimillonario firmado entre España y China, que otorga acceso prioritario a empresas chinas en sectores estratégicos, es un claro indicativo de cómo las naciones están reconfigurando sus alianzas en un mundo cada vez más multipolar. Este pacto se produce en un momento en que las relaciones transatlánticas están siendo desafiadas por las políticas de Trump, que han llevado a algunos países a buscar alternativas fuera de la órbita estadounidense. El acuerdo, que elude la ratificación de la Unión Europea, refleja un cambio en la percepción de la alineación con Estados Unidos. España, al igual que otros países europeos, está reevaluando su relación con Washington y considerando cómo puede beneficiarse de la creciente influencia económica de China. Este movimiento podría ser visto como un intento de diversificar las fuentes de inversión y reducir la dependencia de Estados Unidos, lo que podría tener implicaciones significativas para la cohesión de la OTAN y la política exterior europea. Además, el acuerdo con China podría abrir la puerta a una mayor inversión en infraestructura y tecnología en España, lo que podría impulsar el crecimiento económico en el país. Las empresas chinas, al tener acceso prioritario a sectores como la logística y la energía, pueden contribuir a la modernización de la cultura española y a la transición hacia energías más sostenibles. Sin embargo, este acercamiento también plantea preocupaciones sobre la influencia de China en la política y economía española, así como sobre la posible reacción de otros países europeos que podrían ver este acuerdo como una amenaza a su propia influencia en la región. La colaboración en áreas como la investigación y el desarrollo tecnológico también podría ser un aspecto clave del acuerdo, permitiendo a España beneficiarse de la experiencia china en innovación. Sin embargo,
La dependencia de inversiones chinas podría generar tensiones internas y externas, especialmente si se percibe que estas inversiones comprometen la soberanía económica de España. Pekín dio una instrucción tajante a sus principales bancos estatales de detener de inmediato la adquisición de dólares estadounidenses. Una fuente de Reuters en el Banco Popular de China confirmó que la medida no era simbólica, sino plenamente operativa. Bancos líderes como SBC Bank of China y Agricultural Bank recibieron órdenes de reducir su exposición al dólar, priorizar el yuan en transacciones y suspender el respaldo a la liquidez en dólares. La directiva llegó 2 días después de la escalada arancelaria del presidente Trump y una semana tras un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, dejando una pregunta sin respuesta para Washington. ¿Está Pekín orquestando una erosión activa no gradual del dominio del dólar? Los expertos de Wall Street están divididos. El analista de Goldman Sachs, Hoshan, advirtió que una fuerte caída en la demanda de dólares por parte de grandes economías, especialmente China, podría desestabilizar los mercados globales y presionar la liquidez del dólar. La reducción de China de 24,000 millones de dólares en bonos del Tesoro en marzo, la mayor caída mensual desde 2018, genera dudas sobre las intenciones de Pekín, especialmente por el momento y la ausencia de comentarios oficiales. La mayor preocupación: ¿qué pasará si otras naciones imitan a China? Días después de la maniobra de China con el dólar, España firmó un importante pacto multimillonario en euros con Pekín sin consultar a la OTAN ni a Washington. El acuerdo, el mayor con China desde 2005, otorga a empresas chinas acceso prioritario a los sectores logístico, energético, verde y de la construcción en España, eludiendo la ratificación de la Unión Europea. Bloomberg destacó que el pacto ofrece incentivos a empresas chinas de vehículos eléctricos, ferrocarriles y procesamiento de tierras raras para establecerse en Valencia, Bilbao y Algeciras. El momento es revelador. Apenas 48 horas antes, Trump impuso un arancel del 100% a los vehículos eléctricos europeos, citando subsidios chinos injustos canalizados a través de países de la Unión Europea. Ante la presión de los aranceles y el atractivo de ganancias industriales, los líderes españoles actuaron con decisión. La excomisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, observó que esto refleja un reequilibrio más profundo. Países como España ya no ven la alineación con Estados Unidos como algo garantizado. Ahora es transaccional. Si es así, ¿qué ocurrirá cuando otras economías medianas hagan cálculos similares? El presidente Trump pospuso inesperadamente un plan arancelario de 50,000 millones de dólares dirigido a la tecnología, autos y semiconductores chinos, oficialmente descrito como una pausa diplomática. Los mercados de bonos sugirieron otro motivo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 4.1%, un nivel no visto desde la crisis financiera previa a 2007. La reciente imposición de aranceles del 100% a los vehículos eléctricos europeos por parte de Trump ha generado una reacción en cadena en la industria automotriz. Este tipo de medidas proteccionistas no solo afectan a los fabricantes europeos, sino que también tienen repercusiones en la cadena de suministro global. La decisión de Trump de imponer aranceles se basa en la percepción de subsidios injustos a la industria automotriz china, lo que ha llevado a una mayor competencia entre los fabricantes de automóviles en todo el mundo. La respuesta de los líderes españoles al firmar un acuerdo con China para atraer inversiones en vehículos eléctricos es un claro ejemplo de cómo las políticas de Trump están impulsando a las naciones a buscar nuevas alianzas. La industria automotriz, que es un pilar fundamental de la economía europea, se enfrenta a desafíos significativos y la capacidad de adaptarse a un entorno comercial cambiante será crucial para su supervivencia. Además, la imposición de menos aranceles podría llevar a un aumento en los precios de los vehículos eléctricos en el mercado estadounidense.
lo que podría afectar la demanda y la competitividad de los fabricantes locales. A medida que los consumidores enfrentan precios más altos, es probable que busquen alternativas más asequibles, lo que podría beneficiar a los fabricantes de automóviles de otros países que no están sujetos a los mismos aranceles. Esto podría resultar en una reconfiguración del mercado automotriz global, donde los fabricantes europeos y asiáticos podrían ganar cuota de mercado a expensas de los fabricantes estadounidenses. La tensión en la industria automotriz también podría impulsar la innovación y la inversión en tecnologías más limpias y sostenibles, ya que los fabricantes buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, la incertidumbre en torno a las políticas comerciales podría dificultar la planificación a largo plazo y la inversión en nuevas tecnologías, lo que podría tener un impacto negativo en la transición hacia una movilidad más sostenible. Datos del Tesoro de Estados Unidos revelaron una caída de 67,000 millones de dólares en las tenencias oficiales extranjeras de bonos del Tesoro en el primer trimestre de 2025, liderada por China, Japón y Arabia Saudita. El economista jefe de Morgan Stanley, Seth Carpenter, advirtió que si el apetito extranjero por la deuda estadounidense debilita durante un ciclo de déficit, el financiamiento se vuelve políticamente tóxico y económicamente insostenible. La reciente caída en la demanda de bonos del Tesoro estadounidense por parte de países como China y Japón ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense. La advertencia del economista jefe de Morgan Stanley sobre el debilitamiento del apetito extranjero por la deuda estadounidense resuena en un contexto donde el financiamiento se vuelve políticamente tóxico y económicamente insostenible. La súbita demora de Trump en la implementación de aranceles puede interpretarse como un intento de evitar una crisis de liquidez en los mercados. Si los principales acreedores continúan deshaciéndose de bonos del Tesoro, esto podría llevar a un colapso financiero más amplio, afectando no solo a Estados Unidos, sino también a la economía global. La interconexión de los mercados financieros significa que cualquier inestabilidad en la deuda estadounidense podría tener repercusiones en todo el mundo. Además, la disminución en la demanda de bonos del Tesoro podría llevar a un aumento en las tasas de interés, lo que encarecería el costo de financiamiento para el gobierno estadounidense y podría afectar la inversión en infraestructura y otros proyectos clave. Esto podría tener un efecto dominó en la economía, ya que un aumento en las tasas de interés podría desacelerar el crecimiento económico y afectar a los consumidores y las empresas. La situación actual también plantea preguntas sobre el futuro del dólar como moneda de reserva global. Si la tendencia de desinversión en bonos del Tesoro continúa, podría haber un cambio hacia otras monedas, lo que podría debilitar la posición del dólar en el sistema financiero internacional. Esto podría llevar a una mayor volatilidad en los mercados de divisas y a un reequilibrio en las relaciones económicas globales. Los datos recientes sobre el comercio de China muestran un aumento en las exportaciones al sur global, lo que indica que las empresas chinas están adaptándose a las nuevas realidades del comercio internacional. La estrategia de redirigir productos a través de terceros países para evitar aranceles es una táctica que ha ganado popularidad, y esto plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas arancelarias de Trump. La experta en comercio, Jennifer Hillman, señala que los aranceles no están reduciendo el comercio, sino que lo están redirigiendo, lo que beneficia a las cadenas de suministro chinas. Esto sugiere que las políticas proteccionistas pueden tener efectos contrarios a los deseados, ya que las empresas encuentran formas de eludir las restricciones impuestas. La capacidad de China para adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado y utilizar estrategias de reexportación pone de relieve la resiliencia de su economía frente a las presiones externas. Además, la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales significa que las empresas deben ser más ágiles y adaptativas para sobrevivir en un entorno comercial cambiante. Esto podría llevar a una mayor innovación en logística y distribución, así como a un aumento en la colaboración entre empresas de diferentes países para optimizar sus operaciones.
Sin embargo, esta estrategia de reexportación también plantea desafíos, ya que puede generar tensiones con los países que se ven afectados por el desvío de comercio. A medida que más naciones implementan políticas proteccionistas, la posibilidad de conflictos comerciales podría aumentar, lo que podría tener un impacto negativo en el crecimiento económico global. La inversión de 10.000 millones de euros de BE en España para establecer un centro de vehículos eléctricos es un claro ejemplo de cómo las empresas chinas están buscando expandir su influencia en Europa. Este tipo de inversión no solo tiene implicaciones económicas, sino que también refuerza la posición geopolítica de China en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Europa están siendo tensadas por las políticas de Trump. Agilidad de España para atraer inversiones chinas, reduciendo los plazos de aprobación en un 43%, indica un cambio en la dinámica de poder en la región. A medida que más países europeos buscan diversificar sus fuentes de inversión y reducir su dependencia de Estados Unidos, esto podría llevar a un reequilibrio en las relaciones internacionales, donde China juega un papel cada vez más central. Además, la inversión china en Europa podría facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento, lo que podría beneficiar a la industria local y fomentar la innovación. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre la seguridad nacional y la soberanía económica, ya que la influencia china en sectores estratégicos podría generar tensiones con otros países europeos. La creciente presencia de China en Europa también podría llevar a una mayor cooperación en áreas como la sostenibilidad y la transición energética, lo que podría ser beneficioso para ambas partes. Sin embargo, la competencia por la influencia económica y política en la región podría intensificarse, lo que podría complicar las relaciones entre los países europeos y Estados Unidos. La súbita demora de Trump en los aranceles coincidió con una creciente presión en el mercado de bonos, sugiriendo un movimiento defensivo para evitar una crisis de liquidez más que un gesto diplomático. Sin embargo, si los principales acreedores siguen deshaciéndose de bonos del Tesoro, ¿qué salvaguarda queda contra un colapso financiero más amplio? Mientras la Casa Blanca apunta a las exportaciones chinas con aumentos arancelarios sin precedentes, los datos comerciales de China muestran otra realidad. En marzo de 2025, las exportaciones al sur global crecieron un 42.6% interanual, impulsadas por electrónica, vehículos eléctricos y maquinaria industrial. Según la Administración de Aduanas de China, las exportaciones a aliados de Estados Unidos como México y España crecieron un 18.3% y un 21.9% respectivamente, canalizadas en gran parte a través de redes logísticas de terceros. La OMC señaló un aumento en la ofuscación del país de origen, donde productos chinos se redirigen a través de países como Vietnam, Camboya o México para su reempaquetado. Datos aduaneros de Estados Unidos muestran un aumento del 23% en importaciones etiquetadas como hecho en Vietnam, coincidiendo con un incremento en las exportaciones vietnamitas a China, lo que indica estrategias de reexportación. La experta en comercio de Georgetown, Jennifer Hillman, afirmó: los aranceles no están reduciendo el comercio, lo están redirigiendo, a menudo beneficiando a las cadenas de suministro chinas. Si los aranceles no frenan los bienes chinos y los consumidores asumen los costos más altos, ¿quién soporta realmente el peso de este conflicto comercial? El gigante chino de vehículos eléctricos BE anunció una inversión de 10.000 millones de euros en Valencia, España, para establecer un importante centro de vehículos eléctricos que incluye 2 plantas de ensamblaje, una gigafábrica de baterías de fosfato de hierro y litio y un terminal de exportación costero conectado con el norte de África y Oriente Medio. Esta es la mayor inversión extranjera de BE hasta la fecha, con una producción proyectada de 800.000 vehículos anuales para 2028. La decisión sigue a un primer trimestre récord donde BE superó a Tesla en ventas globales por tercer trimestre consecutivo, según Counter Pew Research. La vicepresidenta del gobierno español, María Jesús Montero, describió el proyecto de 10.000 millones de euros de BE
como el motor de la transición post-carbono de Europa. Pero más allá de las emisiones, España también está ganando influencia geopolítica. Según el último informe de inversión extranjera de la Unión Europea, España agilizó las inversiones industriales chinas más que cualquier otro país de la Unión Europea en el primer trimestre de 2025, reduciendo los plazos de aprobación en un 43%. Esto presiona a Berlín y París, donde la resistencia al capital chino sigue siendo fuerte. Además, la movida de B llega en medio del ataque arancelario de Trump a las exportaciones automotrices de la Unión Europea, apretando aún más a los fabricantes alemanes. La pregunta clave: ¿está China utilizando asociaciones industriales para erosionar sutilmente la alianza comercial entre Estados Unidos y Europa, un vehículo eléctrico a la vez? Públicamente, los aliados de Estados Unidos apoyan el enfoque comercial de Trump, pero los datos cuentan otra historia. Eurostat reporta un aumento del 16.4% en las importaciones de electrónica china a la Unión Europea en el primer trimestre de 2025, a pesar del fuerte respaldo de Estados Unidos a los aranceles. Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas de Mineral Institute Australia reveló un incremento del 21.7% en las exportaciones de litio a China, incluso cuando Canberra reafirma su pacto de seguridad con Washington. Estas no son pequeñas discrepancias, reflejan contradicciones estructurales más profundas. Airbus de Francia, un socio transatlántico clave, duplicó sus pedidos de adquisición a China este trimestre, asegurando contratos por más de 2.300 millones de euros con NAVIC. Incluso Japón, un firme aliado de Estados Unidos, aumentó las importaciones de semiconductores chinos en un 11.2%, a pesar de acordar controles tecnológicos más estrictos. La exfuncionaria estadounidense Wendy Cutler dijo a Bloomberg: los aliados están equilibrando necesidades políticas con intereses comerciales. La narrativa y los números están divergiendo. Si esto continúa, ¿aún tiene Estados Unidos influencia o solo apoyo verbal? El Tesoro de Estados Unidos agregó a 12 grandes empresas chinas, incluido el líder en baterías para vehículos eléctricos TTL y el fabricante de chips vinculado al estado SMEC, a su lista negra de inversiones. Sin embargo, estas medidas también afectan a las carteras estadounidenses. Morningstar informa que más de 412.000 millones de dólares en activos de jubilación de Estados Unidos están expuestos a acciones chinas a través de fondos indexados de BlackRock, Vanguard y Fidelity. La desinversión forzada de estas acciones provoca liquidaciones, reconfigura los pesos de los ETF y aumenta la volatilidad en los mercados globales. Cuando Hikvision fue incluida en la lista negra en enero, provocó reembolsos de 3.700 millones de dólares en fondos de mercados emergentes, una tendencia que ahora se repite. FTSE Russell anunció planes para rebalancear varios índices, mientras que JP Morgan señaló una creciente presión de reembolsos en fondos de mercados emergentes globales. Un memorando de riesgo filtrado de la SEC, obtenido por el Wall Street Journal, advirtió que un mayor desacoplamiento podría desencadenar una ruptura caótica de los lazos financieros entre Estados Unidos y China, especialmente a través de vehículos de inversión pasiva. Si las listas negras persisten sin revisar las regulaciones de inversión doméstica, ¿está Washington arriesgándose a una crisis de liquidez autoinfligida? Mientras tanto, la inflación subyacente de Estados Unidos alcanzó el 4.3% en marzo de 2025, impulsada por el aumento de los costos de bienes importados como electrónica, autopartes y electrodomésticos. La inflación subyacente en Estados Unidos, que alcanzó el 4.3%, junto con la caída en los ingresos reales por hora, refleja una erosión del poder adquisitivo de la clase media. Este fenómeno puede ser atribuido en parte a las políticas comerciales de Trump, que han llevado a un aumento en los costos de bienes importados. La presión sobre la clase media
podría tener repercusiones políticas significativas, ya que los votantes buscan soluciones a sus problemas económicos. La combinación de una economía en desaceleración y la creciente insatisfacción entre la clase media podría influir en el panorama político de Estados Unidos, especialmente con las elecciones presidenciales a la vista. La capacidad de Trump y su partido para abordar estas preocupaciones será crucial para mantener su base de apoyo. Además, la creciente desigualdad económica podría llevar a un aumento en la polarización política, ya que los ciudadanos se sienten cada vez más frustrados con la falta de oportunidades económicas. Esto podría resultar en un cambio en la dinámica política, donde los candidatos que aborden las preocupaciones de la clase media podrían ganar más apoyo. La situación actual también plantea preguntas sobre el futuro de la clase media en Estados Unidos. Si las tendencias actuales continúan, podría haber un aumento en la movilidad social y una mayor presión para implementar políticas que aborden la desigualdad económica. Esto podría llevar a un cambio en la forma en que se aborda la política económica en el país, con un enfoque más centrado en el bienestar de la clase media. Al mismo tiempo, el crecimiento salarial se estancó, con una caída del 0.6% interanual en los ingresos reales por hora, evidenciando una erosión del poder adquisitivo de la clase media estadounidense. A principios de 2025, los inversores extranjeros redujeron sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos en 138,000 millones de dólares, según el informe del Tesoro Internacional de Capital. China descargó 31,600 millones de dólares, llevando sus bonos estadounidenses a un mínimo de 2009, mientras que Japón y Arabia Saudita recortaron 23,400 millones de dólares y 11,900 millones de dólares respectivamente. Estos retrocesos deliberados, motivados por tensiones geopolíticas e inestabilidad del dólar, ya están afectando a los mercados. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se disparó al 4.89% el 10 de abril, frente al 3.91% de 4 meses antes, elevando los costos de hipotecas, préstamos comerciales y endeudamiento federal. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que un aumento sostenido de un punto en los rendimientos de los bonos del Tesoro podría incrementar la deuda nacional en 2.2 billones de dólares en la próxima década. El ex economista del FMI, Desmond Allman, escribió en Foreign Affairs que una retirada caótica de los mercados de deuda estadounidense podría no solo elevar las tasas de interés, sino también forzar a la Reserva Federal a endurecer su política en medio de una recesión. A medida que las tensiones entre Estados Unidos y China continúan aumentando, el futuro de las relaciones internacionales se vuelve cada vez más incierto. La estrategia de Trump de utilizar aranceles y medidas proteccionistas ha llevado a una reconfiguración de las alianzas globales, donde países como España están buscando nuevas oportunidades de inversión y colaboración con China. La pregunta que queda es cómo responderán otros países a estas dinámicas cambiantes. Si más naciones comienzan a seguir el ejemplo de España y buscan fortalecer sus lazos con China, esto podría llevar a un debilitamiento de la influencia estadounidense en el escenario global. La capacidad de Estados Unidos para adaptarse a este nuevo orden mundial será fundamental para su posición como líder global. Además, la creciente multipolaridad en las relaciones internacionales podría llevar a un aumento en la competencia entre las grandes potencias, lo que podría resultar en un entorno más inestable. A medida que más países busquen diversificar sus alianzas y reducir su dependencia de Estados Unidos, la dinámica de poder en el mundo podría cambiar drásticamente. La cooperación en áreas como el cambio climático, la seguridad y el comercio será crucial para abordar los desafíos globales. Sin embargo, la falta de confianza entre las grandes potencias podría dificultar la colaboración y llevar a un aumento en las tensiones geopolíticas. La forma en que se desarrollen estas relaciones en el futuro determinará el rumbo de la política internacional y la estabilidad global.
La actual crisis en las relaciones entre Estados Unidos y China, reflejada en decisiones estratégicas como la orden de Pekín para suspender la compra de dólares, representa un cambio profundo en el equilibrio económico y geopolítico mundial. Esta medida, que pone en evidencia la intención de China de fortalecer su moneda y reducir su dependencia del dólar, tiene implicaciones que van más allá de las finanzas, afectando directamente la confianza y estabilidad del sistema financiero e internacional. La reducción de la compra de bonos del Tesoro y el movimiento hacia el yuan destacan cómo las tensiones comerciales, exacerbadas por las políticas proteccionistas de la administración Trump, han impulsado a China a buscar alternativas que aseguren su autonomía económica y posicionamiento global. En paralelo, el acuerdo estratégico entre España y China subraya un fenómeno creciente de reconfiguración de alianzas en el contexto internacional. Mientras la administración estadounidense ha impuesto medidas arancelarias y buscado fortalecer su posición, países como España han optado por diversificar sus relaciones económicas, aceptando inversiones significativas de China en sectores clave. Este tipo de pactos podrían desafiar la cohesión de la Unión Europea y la OTAN, evidenciando una lógica más pragmática y transaccional en las relaciones internacionales, donde los intereses económicos marcan la pauta más que las alineaciones políticas tradicionales. Tal dinámica puede anticipar un mundo multipolar en el que la influencia de Estados Unidos deba enfrentarse a la creciente presencia china, especialmente en Europa, lo que redefine escenarios ya conocidos. La imposición de aranceles a vehículos eléctricos europeos y la posterior respuesta con acuerdos para atraer inversiones chinas en España ejemplifica el impacto concreto que estas tensiones comerciales tienen en industrias vitales. El sector automotriz, clave para la economía europea, se ve envuelto en una competencia acentuada en un contexto marcado por proteccionismos y estrategias nacionales divergentes. Esto podría conllevar fluctuaciones en los mercados locales y globales, afectando la cadena de suministro y la capacidad de innovación tanto en Estados Unidos como en Europa. En este escenario, la urgencia por adaptarse y buscar nuevas alianzas e inversiones se convierte en una cuestión de supervivencia y evolución a largo plazo. Por otra parte, la caída en la demanda extranjera de bonos del Tesoro estadounidense refleja la vulnerabilidad financiera que enfrenta Estados Unidos, con riesgos crecientes asociados a la sostenibilidad de su deuda y al financiamiento de su déficit. La conexión entre políticas internas y dinámicas globales genera incertidumbre en los mercados y amenaza con amplificar impactos económicos más allá de sus fronteras. La posibilidad de una crisis financiera ligada a esta situación añade una capa compleja a las relaciones ya tensas, dado el papel preponderante que desempeña el dólar y la economía estadounidense en el sistema internacional. Frente a estas realidades, la estrategia china de redirigir exportaciones a través de terceros países para evadir aranceles demuestra la resiliencia y adaptabilidad de su economía ante las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Esta táctica no solo cuestiona la eficacia de los aranceles impuestos, sino que también pone en evidencia la complejidad de las cadenas de suministro modernas y la capacidad de las empresas chinas para sortear obstáculos, manteniendo su posición dominante en mercados clave. Esto obliga a Estados Unidos y sus aliados a repensar sus enfoques comerciales para enfrentar un desafío que trasciende las medidas convencionales. Finalmente, la creciente inversión china en Europa, ejemplificada por el esfuerzo millonario en el sector de vehículos eléctricos en España, representa no solo un movimiento económico, sino también geopolítico. A medida que Europa busca diversificar sus fuentes de inversión y reducir su dependencia tradicional de Estados Unidos, se evidencia una competencia estratégica compleja que podría moldear la arquitectura de poder global en los próximos años. En este contexto, los desafíos económicos enfrentados por la clase media estadounidense, afectados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, destacan las consecuencias internas de estas dinámicas internacionales, poniendo en tensión la estabilidad política y social en Estados Unidos. En conjunto,
Estos elementos conforman una narrativa en la que las relaciones comerciales, financieras y políticas están intrínsecamente ligadas, marcadas por un reordenamiento global acelerado, donde las decisiones tomadas por grandes potencias como China y Estados Unidos tienen repercusiones profundas y múltiples. La capacidad de adaptación, la gestión de alianzas y la visión a largo plazo serán cruciales para navegar un escenario internacional que se redefine constantemente, con desafíos y oportunidades que impactan a nivel global. Si la demanda de bonos colapsa y el dólar se debilita simultáneamente, ¿qué queda para sostener el sistema financiero?